Amados hermanos, hoy concluimos la serie de mensajes que hemos titulado Los beneficios de ir a la iglesia. Y si son tan amables, les invitamos a abrir sus Biblias en el Salmo 133, los versículos del 1 al 3. Yo creo que ahora sí, gracias. Salmo 133, los versículos, si pueden bajarlo un poco, por favor. Salmo 133, los versículos del 1 al 3. Les invito a abrir sus Biblias en este Salmo. Mantenga su Biblia abierta en este Salmo porque haremos referencia a él una y otra vez. Una verdad que hemos estado aprendiendo a través de este Salmo y a través de esta serie es que Dios nos llama a congregarnos fielmente. Díganle a la persona que está a su lado, Dios nos llama a congregarnos fielmente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, humildemente, Señor, queremos darte gracias por el privilegio de estar reunidos aquí como pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, asístenos y que nosotros seamos no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Señor, queremos agradecer la vida de aquellos soldados caídos. Hace unos días atrás celebramos y conmemoramos la memoria de ellos que murieron defendiendo este país. Queremos que tú bendigas a sus familiares y tú les confortes y tú les alientes. Y gracias te damos porque los tenemos el país que tenemos, gracias al esfuerzo y al sacrificio de tantos. En el nombre de Jesús estamos rogando también que seas con nuestros hermanos enfermos que queriendo estar aquí no pueden por alguna razón. Yo te ruego, Señor, oh Dios, que extiendas tu mano y les asistas y les toques y que se puedan levantar en el nombre de Cristo. Que podamos volverles a ver entre nosotros buenos y sanos, glorificando tu santo nombre como suelen hacerlo. Es en el nombre de Cristo que oramos y lo pedimos de corazón humildemente. Amén y amén, Señor. Antes de proseguir, me gustaría recordarle a la iglesia que el jueves 12 a las 5 de la tarde, y mañana la secretaria va a estar enviando la información más exacta, vamos a estar reuniéndonos con el Turnpike. Ellos, ustedes saben que están haciendo un estudio, que quieren hacer una bajada aquí en Sterling, y eso nos va a afectar significativamente. Estamos exhortando a la iglesia, por favor, que todos participen y hablen en contra de este proyecto, que es un proyecto que no solamente es discriminatorio, sino que también va a poner en riesgo las vidas de muchos de nuestros ancianos que vienen a la iglesia y de nuestras familias también. Así que les ruego que estén orando y que el jueves 12 a las 5 de la tarde estemos en el lugar previsto para poder enfrentar a estas personas y poder exponer nuestro criterio. La iglesia Seminole también va a estar. Ellos están en contra de ese proyecto. La misma tribu está en contra también de ese proyecto. Pero queremos que nuestra iglesia pueda hacer acto de presencia allí. Bien, ahora sí, continuamos. Dios nos llama a congregarnos fielmente. Y la pregunta es, ¿qué beneficios se derivan de la práctica cristiana de asistir regularmente a la iglesia? En primer lugar, vimos que congregarnos fielmente produce emociones salutíferas que benefician nuestra salud mental y física. En segundo lugar, el domingo pasado aprendimos que congregarnos fielmente funciona. Es decir, produce beneficios prácticos que hacen la vida más llevadera.
Hoy concluimos con el tercer beneficio de ir a la iglesia. Y es que congregarnos fielmente produce beneficios espirituales. Si por favor son tan amables, vamos a leer en el Salmo 133, en el versículo 3, la última parte de este versículo que dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a leerlo todos juntos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí las bendiciones se refieren a bendiciones espirituales. Por eso hablo de beneficios espirituales. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el versículo 3 del primer capítulo de su epístola, el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que hoy vamos a hablar acerca de estas bendiciones espirituales. Y dice el apóstol Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 5 veces se expresa en la carta a los Efesios esta frase, los lugares celestiales. Y justamente se refiere a la esfera espiritual. De manera que estos beneficios, estas bendiciones, son bendiciones espirituales. El apóstol Pablo menciona algunas de ellas, estas bendiciones espirituales. Él las menciona, por ejemplo, la elección. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo habla de la adopción. Dice, para ser adoptados hijos suyos. Habla de la redención y el perdón que nosotros hemos recibido cuando dicen quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Más adelante el apóstol Pablo habla de los elementos de la armadura de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice, estad pues firmes. Y entonces comienza a mencionar los elementos de esta armadura. Se habla del casco, la seguridad de la salvación. Se habla de la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado que es el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y se habla también de la oración como la atmósfera en la que respira el guerrero cristiano. Todos son beneficios espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance para hacernos victoriosos. De hecho, se habla también del beneficio de su Espíritu Santo, del privilegio de tener al Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que son las arras de vuestra herencia, garantía de nuestra herencia. De manera, amados hermanos, que a la luz de este salmo, el Salmo 133, cada vez que venimos a la iglesia y lo hacemos con el espíritu correcto, Dios nos bendice. Y nos bendice con toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué queremos decir con el espíritu correcto? Para ser explícito. Este mismo salmo responde que el espíritu correcto consiste no solo en habitar juntos, sino en habitar juntos en armonía. Hay quienes viven bajo el mismo techo, pero no se llevan bien. Entonces, habitan juntos, pero no habitan en armonía. De manera que un ingrediente imprescindible en la coinonía cristiana es la armonía.
Y es por eso que este salmo dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin la armonía, ninguno de estos beneficios que hemos mencionado anteriormente tendrían lugar. Sin la armonía, en vez de experimentar emociones gratas, sentiríamos enojo, envidia, celos, odio, rechazo. Y ninguna de estas emociones son beneficiosas. La Biblia dice ahí en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Stanley Jones es uno de mis escritores preferidos, aunque es un escritor muy antiguo, muy viejo. Escribió lo siguiente, él dijo, el resentimiento y el odio. Stanley Jones fue un abogado americano, pero que fue misionero en la India. Varias veces he dicho que una de las biografías que existen de Mahatma Gandhi la hizo él. Fueron amigos íntimos, muy amigos. Y él dijo, el resentimiento y el odio son la causa de muchas enfermedades mentales y físicas. En su libro escrito, titulado, ¿Es realidad el reino de Dios?, Stanley Jones reporta el caso de una madre que amamantaba a su hijo en el momento en el que en su corazón había resentimiento y odio. Y el niño bebió la muerte de su pecho. Se envenenó con el odio que había bebido en la leche tóxica de su propia madre. El doctor que le compartía el caso le dijo que el pequeño se envenenaba con los cambios químicos que sufría la leche de la madre debido a su disgusto. Y como resultado, el hijo estaba trastornado, enfermo y anémico. Y dice Stanley Jones que de acuerdo con las investigaciones del doctor que él mismo cita, solamente cuando el amor de la madre no era estorbado por el enojo, la leche fluía normal y abundantemente. Así que tanto la cantidad como la calidad de la leche materna se afectaba por la ira. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Acabo de leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5, del 13 al 15. Y saben, la National Geographic publicó una fotografía de los restos fósiles de 2 felinos dientes de sable enzarzados en una lucha. Según el artículo, uno había mordido tan profundamente la pata del otro que sus dientes quedaron atrapados en el hueso. De modo que no podía zafarse. Una estocada que los atrapó en un destino común. La causa de la muerte de estos 2 felinos es tan clara como obvias son las causas de la extinción de esta especie. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas es que cuando los cristianos pelean entre ellos, todos perdemos. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Pero sin la armonía,
tampoco derivamos beneficios prácticos de estar juntos, como aprendimos el domingo pasado. Sin la armonía no existiría, por ejemplo, la ayuda mutua. Ustedes saben que a lo largo de la costa de California encontramos algunos de los más grandes organismos vivos del mundo, las secuoyas. Estos árboles son tan altos que pueden medir hasta 300 pies de altura y 40 pies de diámetro, más de 12 metros de ancho. Y algunos de estos árboles han estado allí por alrededor de 250 años. Y es hermoso ver esta vista que ellos ofrecen. Ahora, los árboles son tan enormes porque crecen en arboledas, crecen juntos. Y sus raíces se entrelazan por debajo de la tierra. De manera que al estar conectados, al estar juntos, crecen. Y al estar entrelazados por las raíces bajo el suelo, son capaces de soportar los embates de los fuertes vientos de las tormentas, los tifones del Pacífico. Están unidos y están entrelazados, conectados por debajo a través de sus raíces. Y asimismo somos nosotros los cristianos cuando estamos juntos en armonía, conectados, entrelazados. Podemos ayudarnos mutuamente. Pero hay más. Sin la armonía, Dios no enviaría sus bendiciones espirituales. El hecho que aquí dice que Dios envía bendición es porque a Él le place la unidad entre los hombres. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribió comentando estos versículos. Él dice: nunca conoceremos el pleno poder de la unión hasta que seamos de un solo corazón y de un solo espíritu. Y dijo más: nunca descenderá el rocío sagrado del Espíritu en toda su plenitud hasta que estemos perfectamente unidos en la misma mente. Y dijo también: nunca la bendición pactada y ordenada provendrá del Señor nuestro Dios hasta que una vez más tengamos un Señor, una fe, un bautismo. Por eso que el apóstol Juan, cuando escribe a sus destinatarios en su epístola universal, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, estas cosas os escribimos para que tengáis comunión con nosotros. Es imposible tener comunión si no tenemos una misma fe. Oye, la armonía, amados hermanos, es importante. El Nuevo Testamento usa 3 imágenes para la iglesia que enfatizan la armonía. Se habla de la iglesia como una familia, se habla de la iglesia como un cuerpo y se habla de la iglesia como un templo. Y la implicación es obvia: la familia está unida por la concordia que existe. Las partes del cuerpo trabajan armoniosamente, tan armoniosamente, que si un órgano se afecta, los demás lo reflejan. Dice la Biblia que el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Y si un miembro se afecta, los otros también se afectan. Y si un miembro recibe honra, los otros también reciben honra. Es curioso que un oftalmólogo puede frecuentemente detectar un tumor cerebral, enfermedades en los riñones o infecciones del hígado mirando tan solo el ojo. Y la razón es que aunque
Todos estos miembros son distintos y están separados, forman sin embargo parte de un solo cuerpo y están tan vitalmente unidos que lo que afecta a un miembro, los demás lo reflejan. Y la figura de las piedras de un templo, de hecho se nos llama a nosotros piedras vivas. En este templo que es la iglesia, la casa de Dios, se nos llama piedras vivientes a ti y a mí. Piedras que encajan unas sobre otras perfectamente, es decir, piedras que se ajustan bien. De lo contrario, todo el edificio se desmoronaría. Entonces, es importante, amados hermanos, notar que en este penúltimo cántico de ascenso, que es el Salmo 133, se menciona 3 veces en 2 versículos la bendición del Señor como aquello que desciende. Noten el versículo 2. Dice la primera vez que aparece este verbo descender. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende. Nuevamente, el mismo versículo 2 dice, y baja. Es la misma palabra hebrea, aquí se traduce como bajar, pero es la misma palabra hebrea. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego por tercera vez en el versículo 3 dice, como el rocío del monte que desciende. Entonces, noten 3 veces desciende, desciende, desciende. Y esto indica que la fuente de esta bendición espiritual es Dios. La Biblia dice, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No, prestemos atención al verbo enviar. Es la palabra hebrea siva, que significa mandar u ordenar. Cuando dice allí envía Jehová, es decir, allí manda, allí ordena Jehová. Este verbo se emplea para alguien que tiene autoridad, es decir, un emperador, un rey o un general militar. Y este mismo verbo se usa en el Salmo, que se usa aquí en el Salmo 133 cuando dice que Dios manda bendición. Ese mismo verbo se usa en el Salmo 33, versículo 9, para decir que al mandato de Dios el mundo vino a la existencia a partir de la nada. Dice este Salmo porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, la palabra de Dios es la única palabra, amados hermanos, que crea realidades a partir de la nada. Por tanto, lo que Dios ordena, hermanos, sucede. Y su bendición es irrevocable. La Biblia dice, Él dijo y no hará, mandó y no ejecutará. He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No puede ser revertido, no puede ser evitado. Dice que ahí donde habitan los hermanos juntos en armonía, Dios manda bendición. Y llamo la atención al adverbio de lugar que se emplea en este salmo, en ese versículo final. Dice, porque allí, ¿dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Allí. Es decir, refiriéndose al lugar donde los hermanos, al lugar de reunión. Este salmo afirma que hay bendiciones que Dios envía únicamente allí, donde los hermanos habitan juntos en armonía. Entonces, cada vez que usted deja de venir a la iglesia injustificadamente, pierde significativas bendiciones espirituales.
Bendiciones que no las recibirá en su casa ni en ninguna otra parte, sino en la congregación del pueblo de Dios. Y mucho menos por internet. Por ejemplo, consideremos la experiencia del Pentecostés. Los discípulos estaban juntos en armonía, unidos en oración, esperando el cumplimiento de la promesa. El Señor les dijo, no se fueran de Jerusalén. Ellos recibirían poder cuando haya sobrevenido sobre ellos el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al 10º día de estar allí en el aposento alto orando, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos en toda su plenitud y todos salieron llenos de poder. De hecho, toda la multitud que se congregó allí por el estruendo dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? No fueron investidos de poder. Tiempo después los discípulos tuvieron miedo porque fueron amenazados de muerte por hablar en el nombre del Señor Jesús. Dice Hechos 4:31 que se unieron para orar juntos y después que oraron, allí puestos de acuerdo, dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En cada uno de estos casos ellos recibieron la bendición que necesitaban. Fueron empoderados para cumplir su misión en el mundo. Y esas bendiciones, hermanos, que Dios derrama sobre nosotros cuando nos reunimos, cargan nuestras baterías para luego salir y vivir como auténticos cristianos allá afuera. No en balde enseñamos que un medio de gracia es ir a la iglesia. Crecemos, hermanos, espiritualmente cuando vamos a la iglesia. Pero no solo Dios manda bendiciones. La Biblia dice que manda vida eterna. Y esto pudiera entenderse de dos maneras. La primera es que cuando hay unidad entre los del pueblo de Dios, disfrutamos la vida en un sentido verdadero. Y no solamente esto, sino que también venimos a ser canales por medio de los cuales la vida fluye a otros. Pudiera ser una interpretación, pero a mí me gusta más esta. Vida eterna significa que cuando estamos juntos en armonía, compartimos la vida de Dios. Es decir, convivir juntos en unidad como hermanos es una antesala de la eternidad. La coinonía cristiana que experimentamos aquí en la tierra es un adelanto, hermanos, del cielo, de lo que vamos a experimentar allá. Y esta frase, vida eterna, significa que el amor fraternal que vivimos al congregarnos, ese amor que se siente, es inmortal. Nos está diciendo que en la medida en que nos amamos, ya estamos impartiendo a nuestras vidas un elemento imperecedero. De esa manera de esa manera participamos de los placeres eternos desde ahora. Cuando nos congregamos, estamos probando algo de lo que tendremos, hermanos, en la eternidad. De hecho, dice el apóstol Pablo que el amor nunca deja de ser. Todos los demás cesarán, pero el amor nunca deja de ser. Permanece en la fe, la esperanza, el amor. El mayor de ellos es el amor. Y qué bendición. Entonces, hermanos, la vida eterna se puede disfrutar desde ahora.
mientras todavía transitamos por este mundo a través de Él, la vida eterna todavía, es decir, puede ser disfrutada desde ahora a través de la comunión de los hermanos, a través de la comunión de la iglesia. El amor fraternal es fuente de divina bendición para todos. Así que no olvide, vivir juntos en armonía produce beneficios espirituales. El desafío es que Dios nos llama a congregarnos. Dígale a la persona que está a su lado, Dios nos llama a congregarnos. Usted experimentará emociones salutíferas para su salud mental y su salud física. Usted experimentará los resultados de la ayuda mutua y usted va a experimentar bendiciones que solo Dios, bendiciones espirituales que le harán crecer en la gracia, bendiciones espirituales que solo Dios envía justamente cuando nos reunimos en armonía. Que Dios les bendiga. Es mi deseo que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.